¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. A ver, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, ¿ya? Nosotros la semana pasada vimos acerca de lo que era la revisión, la admisión del paciente, lo que era examen físico, ¿no? Eso lo vamos a hacer en una práctica aparte junto con signos vitales. Vamos a ver el día de hoy, ya el día no, ¿cuándo nos toca? Jueves, ¿no? El día jueves ya hacemos la parte práctica para que ustedes puedan visualizar. En este caso vamos a ver la parte teórica de signos vitales. Yo sé que de repente ustedes han llevado esto en primeros auxilios, si no me equivoco, pero siempre tenemos que reforzar, ¿no? Porque es parte básica los signos vitales en lo que es, pues, enfermería, ¿ya? Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan cuando ya pueden visualizar. Sí, Miss, buenas noches. Sí, Miss, sí se ve. Ya, gracias. Muy bien, Choxe, gracias. Muy bien, Ruiz. Ahora sí, vamos a ver. Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Ollagues. Bien, Miss. La semana pasada, ¿qué fue? Ingresaba, salía, ¿no? El internet estaba fallando un poco también. Sí, es que me fui a mi pueblo y ahí en la línea de Vitel no hay mucho. Acá donde estoy, sí. Miss, Con razón, pues. Ujú. Listo, vamos a empezar. ya, Entonces, Miss. primero lo que tenemos que saber es que aquí en el título, signos vitales, ¿qué significa? Aquello que nos demuestra que la persona pues tiene unas constantes, son signos de vida. No podemos decir las funciones vitales, ojo, son dos cosas diferentes, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de funciones vitales, nosotros nos referimos, por ejemplo, las funciones del cuerpo, por ejemplo, en el caso, lo que es la función de la alimentación, la función de evacuación, de nutrición, la función de la sed, o sea, son otras cosas, ¿no? En cambio, signos vitales, como ya nosotros sabemos, signos viene a ser aquello que nosotros podemos ver, que podemos medir, ¿no? Que son cuantificables. En cambio, lo que son los síntomas son diferentes, pero aquí dice específicamente signos vitales. Muy bien, ¿cuáles son los signos vitales que normalmente nosotros tomamos? A ver, ¿quién me puede decir? La Miss, temperatura, la Miss, temperatura, La El temperatura. pulso, la temperatura, Miss. la Claro. saturación, la frecuencia Ujú. cardíaca, la Muy respiración. bien, La frecuencia claro. cardíaca. Son cuatro, básicamente, ¿no? Pero se ha incluido ahora último lo que es la saturación de oxígeno y más aún se le ha tomado importancia con la pandemia, ¿ya? Entonces, en este caso, vienen a ser cinco, lo que es la temperatura, lo que es el pulso, lo que viene a ser la frecuencia respiratoria o la respiración, tenemos lo que es la presión arterial y por último la saturación de oxígeno. Muy bien, listo. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que es el pulso, ¿no? El pulso que nosotros lo tomamos en diversas arterias, ¿ya? En diversas arterias. Ahora cuando nos toque pulso, vamos a ver en qué lugares nosotros podemos tomar este pulso arterial.
Después tenemos lo que es la respiración, que puede ser a través del estetoscopio o también puede ser a través de la vista, nada más, observando. Lo que viene a ser la presión arterial, que muchas veces podemos utilizar varios equipos, ¿no? Diferentes en realidad, pero al fin y al cabo nosotros podemos tomar la presión arterial. Muy bien. Y también tenemos lo que es la temperatura, ¿no? Y por último, aquí lo que es bastante conocido, que viene a ser la saturación de oxígeno, ¿ya? Ya está. Signos vitales, vamos a ver. ¿Qué cosas son signos vitales? Los signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que indican cómo está funcionando los órganos de nuestro cuerpo, especialmente el trípode vital. ¿Quién viene a ser el trípode vital? El trípode vital viene a ser el cerebro, el corazón y el pulmón. ¿Por qué se le llama trípode vital? Porque si uno de ellos faltara, si uno de ellos dejara de funcionar, entonces los demás órganos se paralizarían, ¿no? No funcionarían o de repente presentarían fallas, ¿no? El cerebro viene a ser el motor de nuestro cuerpo, es el que manda las órdenes, ¿no? Hacia los demás órganos. El corazón, al llevar la sangre, va a llevar los nutrientes, va a llevar el oxígeno hacia diversas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y los pulmones, pues, son los que oxigenan nuestros tejidos, ¿ya? Y eliminan las sustancias tóxicas. Bien. Ahora vamos a ver que los signos vitales vienen a ser las manifestaciones de estos órganos, cómo están funcionando. Si hay alguna alteración, significa que alguno de estos órganos está funcionando mal, ¿no? Expresan de manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el organismo. Estos indicadores constituyen evidencia de vida, o sea que si funcionan bien, significa que estamos con vida, ¿no? Por eso se llaman signos vitales, signo de que hay vida. El estado de salud, ¿qué significa esto? Que si no presenta ninguna alteración, significa que estamos sanos físicamente, ¿no? Y el pronóstico y toma de decisiones. ¿Qué significa? Que si en algún momento existe alguna alteración del funcionamiento o de alteración de los signos vitales, entonces esto va a permitir a los médicos decidir cómo es que va a estar el paciente en un futuro próximo, ¿no? Por ejemplo, si la persona normalmente tiene una respiración, la respiración normal viene a ser de 15 a 20, imagínense que la persona tenga una respiración de 40 por minuto. ¿Qué significaría? Que no está funcionando bien los pulmones, que no está oxigenando adecuadamente. Y eso puede implicar que exista alguna alteración en el sistema respiratorio, ¿no? Puede ser a nivel de las vías respiratorias altas, puede ser a nivel de las vías respiratorias bajas y con otras pruebas más el médico puede decidir cómo va a ir evolucionando el paciente, ¿no? Y eso va a permitir tomar decisiones como por ejemplo, si no respira adecuadamente, se tiene que ver cuánto es su saturación de oxígeno, cuánto oxígeno está entrando a los pulmones. Y de esa manera, pues también se va a poder saber si se puede hacer otras acciones, como por ejemplo intubarlo, ¿ya? Entonces, miren, de algo tan sencillo, nada más como es tomarle la respiración, por eso es importante cuando nosotros aprendemos a tomar los signos vitales, ser conscientes, ¿no? Ser conscientes que verdaderamente lo estamos tomando bien.
¿ya? ¿Cuáles vienen a ser los signos vitales principales? El pulso arterial, la frecuencia respiratoria o la respiración, ¿no? La temperatura corporal, lo que es la presión arterial y la saturación de oxígeno, ¿ya? Entonces, esos vienen a ser los signos vitales, los signos de que demuestran que nosotros estamos vivos. Solamente con la temperatura nada más. Imagínense que nosotros tomemos la temperatura y salga una temperatura de 35, muy bajo, ¿no? ¿Qué significaría? Hay una alteración. Si la persona tiene 34, ya significa que tiene una hipotermia muy severa, ¿no? Y que todos los demás órganos ya no están funcionando adecuadamente. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o algún aporte que hacer? Miss, una pregunta. Sí, ¿Los dime. signos vitales y funciones vitales el nombre es igual? No, son diferentes. Cuando nosotros hablamos de signos vitales, vienen a ser estos 5, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de funciones vitales, vienen a ser cualquier función del cuerpo. Por ejemplo, lo que viene a ser función de nutrición, función de sed, función de evacuación, ya sea evacuación fecal o evacuación urinaria. Tenemos lo que es pues también la función de alimentación, o sea, todo lo complementario, ¿no? Función de descanso, eso viene a ser función. Las otras funciones del cuerpo, pero signos vitales es aquello que tú puedes medir, que tú puedes ver para poder comprobar que sí estás vivo. Y si uno de ellos falta, entonces significa que la persona puede morir, ¿no? En cambio, si tú, por ejemplo, dejas de tomar agua un día o 2 días, puedes todavía vivir. Si tú no evacúas 3 días, puedes vivir. Sigues viviendo, claro, con una cierta molestia, pero sigues viviendo. Pero si no respiras, no vives, ¿no es cierto? Entonces son dos cosas diferentes. Ok, Miss, clarísimo. Listo, muy bien, vamos, seguimos. Miss, Sí, dime, Ollagues. ¿y cuándo vamos a hacer la práctica de eso, Miss? El viernes. Perdón, el Viernes. jueves, el viernes, digo yo. Me Miss, confundo no con hay los... clases, semana larga, es feriado. ¿Cómo que semana larga? Ollagues, por favor. ¿Qué te pasa? No se moleste, Miss. Está cansada. No, no me molesto, Ollagues, no te preocupes. Está muy cansada, a mí. Ay, nosotros todos estamos cansados. Ay, qué barbaridad. Será bien especial. ¿Por qué será, pues, Ollagues? ¿Qué pasa? Bueno, chicos, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos vienen a ser los signos vitales. Por eso les decía, el día viernes vamos a hacer la práctica de signos vitales y también de lo que es... El jueves, Miss. Ay, el jueves, Dios mío, el viernes. Me he enamorado del viernes. Ay, Dios Ya santo. quieres acabar la semana, Ah. Miss. No, sino que a veces, como estoy también con otro salón, y digo viernes, y ay, con ellos me confundo. Me toca jueves con ustedes. No, nos toca viernes también, ya ves. Ay, uno tiene derecho también a equivocarse. Bueno, entonces el día jueves vamos a hacer la práctica, tanto de signos vitales como de examen físico. ¿Ya? Empezamos con examen físico, así como lo habíamos visto.
de la cabeza a los pies, qué es lo que se evalúa, ¿no? Para que ustedes puedan ver. Y los signos vitales que son importantes para que ustedes lo practiquen. Si es que tuvieran tensiómetro, sería ideal, pero si no lo tienen, bueno, el resto sí lo podemos hacer, porque lo único que van a necesitar es reloj y sus manos, nada más, ¿ya? En la temperatura, si es que tienen termómetro también, ¿no? Termómetro. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a empezar con el primer signo vital. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es el grado de calor mantenido en el cuerpo por el equilibrio entre la termogénesis y la termólisis. ¿Qué significa? Ven el dibujo que está abajo, ¿no? Nuestro cuerpo está ideado para que tengamos una temperatura promedio para evitar que ingresen los microorganismos y para evitar que nuestros órganos pues se quemen por dentro, ¿no? O sea, existe un equilibrio exacto entre dos procesos. Entre lo que es la termogénesis. ¿Qué es termogénesis? Termo, para que ustedes se acuerden, termo proviene de lo que es calor, ¿no? Y génesis viene a ser producción. Entonces, ¿qué cosa viene a ser termogénesis? La producción del calor, Miss. Producción de calor, muy bien, producción de calor. Y en el caso de lo que es la termólisis, termo significa, ya saben, calor, y lisis significa pérdida o destrucción. Entonces, ¿qué es termólisis? Pérdida de calor. Pérdida de calor, claro. Entonces, miren, aquí por un lado es la producción de calor, por eso les he puesto una flechita hacia arriba. Y termólisis, la pérdida de calor. Están en equilibrio, por eso es que nuestra temperatura siempre la mantenemos a una temperatura promedio que viene a ser a 36 grados, que es la adecuada para nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, 36, entre 36 a 37, ¿no? Esa es la temperatura normal. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué es que esa temperatura se mantiene en equilibrio? Porque aquí en nuestro cerebro tenemos una glándula que se llama hipotálamo. Hipotálamo. ¿Cómo se pueden acordar? Hipopótamo, ¿no? Hipotálamo. Ahora en el examen me ponen hipopótamo. Hipotálamo, así se llama. Esta glándula lo que hace es regular la temperatura. ¿Por qué? Porque nosotros ya adultos, los jóvenes, los niños, ya tienen madura esta parte del cerebro, ¿no? Esta glándula. Pero ¿qué pasa con los recién nacidos? En el caso de los recién nacidos, esta glándula no está todavía madura, no puede controlar la temperatura adecuadamente. ¿Por qué? Porque esta glándula todavía no ha madurado, no ha terminado, ¿no? de madurar. Entonces, por eso es que en el caso de los niños, en los recién nacidos, como ellos no pueden controlar su temperatura, entonces tú les quitas mucha ropa. ¿Qué es lo que tendrían? ¿Termogénesis o termólisis? Termogénesis. Termólisis. Termólisis, claro, termólisis, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen pérdida de calor, muy bien. Pero si yo les abrigo demasiado, o sea, ahorita, por ejemplo, les pongo, en época de calor, les pongo chompa, gorro, ¿qué va a pasar? ¿Termogénesis o termólisis? Termogénesis. Termogénesis, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ellos no pueden regular todavía. Pero a ver, tú, por ejemplo, para poder bañarte, hace frío,
Tú te metes a la ducha, pero automáticamente tu cuerpo empieza a regular tu temperatura, a pesar de que te bañas con agua fría, ¿no? Te ayuda a regularlo. Cuando sales de la ducha, después te abrigas y tu cuerpo empieza a producir calor normal, ¿no? O de repente hace mucho calor y ¿qué es lo que empieza a producir tu cuerpo? Sudor. El sudor lo que hace es regular tu temperatura, ¿no? Entonces, miren, qué diferente es en el niño, en el pequeñito, ¿no? En los bebitos, a una persona ya más grande. Por eso es que a ellos hay que cuidarlos bastante, ¿no? Porque ellos tienen bastante pérdida de calor y también aumento de calor muy rápidamente, se pueden deshidratar. Listo. Entonces, esto viene a ser este equilibrio, ¿no? La temperatura viene a ser por este equilibrio entre la producción de calor y la pérdida de calor. Muy bien. Factores que afectan la temperatura corporal, que a veces puede afectarse, que a veces puede variar nuestra temperatura normal, sí, pero ¿qué es lo que afecta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede pasar para que de repente exista esta variación, ¿no? La edad. Como ya les había explicado, los niños son más susceptibles a las variaciones climáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezando desde los más pequeñitos, desde los bebitos, ellos tienden a perder temperatura rápidamente si se les deja muy desabrigados. Y si los abrigas mucho, también aumenta mucho su temperatura, ¿ya? El ejercicio. Cuando tú haces ejercicio, aumenta. ¿No es cierto? No sientes calor, empiezas a tener calor. ¿Por qué? Porque los músculos empiezan a producir calor. Entonces, esa sensación térmica la vas a tener en tu cuerpo gracias al ejercicio. Aumenta. Las hormonas, especialmente en las mujeres, ¿no? En la etapa o en el momento de la ovulación, la temperatura puede aumentar. Aumenta entre 0,3 a 0,6 grados centígrados, ¿ya? Entonces, ahí puede aumentar en el caso de la mujer, ¿ya? Debido a las hormonas. Por eso es que las mujeres, por ejemplo, cuando quieren salir gestando, cuando quieren gestar, ellas se toman la temperatura, ¿no? Se toman la temperatura y cuando existe esa variación significa que están ovulando y es el momento adecuado para salir embarazadas, ¿no? Especialmente en las mujeres que tienen dificultades para embarazarse. ¿Cómo Listo. así? ¿Me vez explique, Ya, por favor? ¿qué pasa? Que hay mujeres que de repente no saben exactamente el día de su ovulación. Entonces se toman la temperatura todos los días, ¿ya? Empiezan, por ejemplo, hoy día que estamos 28, ¿no? Hoy día 28 empiezan y así lo van marcando qué temperatura tienen. Tienen una temperatura estándar todos los días, pero ¿qué pasa? Va a haber un momento del mes en que se van a tomar la temperatura y va a elevarse esta temperatura un poco más, ¿no? Si por ejemplo tenían todos los días 36, 36,2, 36,2 y de un momento a otro sube a 36,9, ahí significa pues que justo en esos momentos está ovulando, ¿no? Su temperatura debido a las hormonas. Y eso hace de que pueda salir gestando más rápido. Claro, justo en esos momentos de la ovulación, ¿no? Es por la ovulación. Significa que el óvulo ya está maduro para poder recibir el espermatozoide. Es que se produce más cantidad de
de progesterona y de estrógeno. Listo. Otro factor viene a ser el estrés, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Cuando una persona está estresada, ¿aumenta o baja la temperatura? Aumenta, ¿no? Aumenta, claro. Aumenta, Miss. Aumenta la temperatura, ¿ya? Hay un aumento de la temperatura. El medio ambiente. A ver, vamos a ver. Ahorita que está haciendo frío, 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 frío. El cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a aumentar la temperatura o va a bajarla? Va a disminuir. Va a bajar. ¿Baja Baja, o Miss, y se forma como Baja, Miss. como la piel de gallina. Baja, Miss. ya baja? ¿No es cierto? Pero el cuerpo va a tratar de compensarlo. Y si hace calor, aumenta. Aumenta, ¿No es Miss. cierto? Igual, de la misma manera, el cuerpo va a tratar de compensarlo mediante el sudor, ¿no? Listo. Entonces el ambiente, el medio ambiente también nos puede afectar, ¿no? Puede alterar nuestra temperatura un poco. Alteraciones. Vamos a ver las alteraciones de la temperatura. No los factores, sino aquí ya vienen las variaciones de la temperatura. Tenemos, por ejemplo, la pirexia, hipertermia o fiebre, ¿no? ¿Qué es cuando la temperatura en grados centígrados, porque esto es lo que nosotros manejamos, la temperatura en grados centígrados, está por encima de los valores normales, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, lo que es la acá lo que es la hiperpirexia, ¿no? Aquí me he comido una parte. Es hiperpirexia o hipertermia. ¿Cuándo se considera hipertermia? Cuando ya tiene 41 grados, ¿no? Cuando tiene fiebre es a partir de 38 grados. Afebril, que no tiene fiebre, que es menor o igual a 37 grados. Febrícula, o lo que nosotros decimos bochorno, es 37.5. Hipotermia, menor a 35.5 grados centígrados, ¿no? Entonces, aquí tenemos desde los valores más altos hasta los valores más bajos. Pero ¿cuándo podemos considerar nosotros que es normal? De 36 a 37, ¿no? Listo. Vamos a ver con qué se toma la temperatura. Tenemos aquí, miren, variedades de termómetros. Tenemos el termómetro de mercurio, ¿no? El termómetro de mercurio. Ese sí lo han visto, el termómetro de mercurio. Lo conocen Sí. bien, ¿no? Es el que más usamos prácticamente. Ahora ya no hay mucho, Miss, eso. Se ha perdido un poco lo que es de mercurio, ¿no? Ya no hay ya. Más existen los digitales. Sí, Miss. Ya, a ver, voy a acercarme. Este de aquí. Está 20 soles, Miss. Acá, por ejemplo, ¿dónde están baratos? Necesito- En las mismas boticas que vende la Dirección General de Medicamentos, en la Digemit, ahí nosotros lo encontramos a $1.50. Sí, pero en otros lugares, por ejemplo, en las farmacias o en las boticas particulares, sí las encontramos pues más caras, ¿no? Como tú dices, 20 soles, así. Listo. Entonces tenemos, por ejemplo, esta que es de mercurio,
que la van a encontrar así, ¿no? El mercurio es el que va aquí en el centro. Aquí. Esta. Después tenemos las digitales, que a veces pues tenemos que colocarlos bien para que sea más exacto el valor, ¿no? Demora aproximadamente 1 minuto para poder ver el valor de la temperatura, ¿no? Lo único que haces es colocarlo nada más y presionar el botón y te avisa, ¿no? Te avisa cuando ya termina de tomar la temperatura. Tenemos los infrarrojos también, ¿no? Que han salido de moda. También tenemos otros tipos de termómetros. Por ejemplo, aquí tenemos este de aquí que es para pequeños, que es como una especie de chupón y nos permite tomar la temperatura oral. Ese es, bueno, yo les estoy mostrando los diversos tipos de termómetros, ¿no? Pero son caros, ¿no? Son más sofisticados. Tenemos el termómetro otal o el de oído, es así como este, se coloca dentro del oído 1 minuto y nos da la temperatura. Este que viene a ser el digital, el de termómetro de mercurio, el termómetro para frente, que también viene a ser infrarrojo, que es el que se usa en los lugares públicos, ¿no? Que toman, pero en realidad no son funcionales, no son muy efectivos este tipo de... Y muchas personas tenían miedo que decían que les podía causar cáncer al cerebro, por eso no permitían de que les colocaran en la frente, sino en la muñeca. Ya se tergiversó todito eso, ¿no? Y tenemos estos termómetros que son pues frontales, o sea, se coloca en la frente, que son como una especie de cinta y que va marcando la temperatura a medida va subiendo, ¿no? Por medio de colores, ¿no? Se clasifica en colores y va cambiando de color hasta que llega a la temperatura, pero no son muy exactos, ¿no? Pero esos son los tipos de termómetros que a veces podemos encontrar. Y de acuerdo también a lo que es la vía o el lugar donde nosotros vamos a colocar el termómetro. Tenemos los termómetros orales, los axilares y los rectales. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un termómetro axilar y un termómetro oral? Perdón, rectal. A ver, entre este segundo y entre este tercero, ¿cuál es la diferencia? El mercurio que lleva Miss, ¿Cómo es? que el de oral es más larga y el de rectal es pequeñita. Claro. Ujú. Esta parte se llama bulbo. Este bulbo es más largo tanto en el axilar como en el oral, ¿no? En el termómetro axilar y el termómetro oral. Pero en cambio, en el termómetro rectal es redondeado, ¿no? Que ustedes se dan cuenta para no generar tantas molestias al paciente. Pero bueno, la temperatura rectal mayormente se toma en niños, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Y por qué Miss? No puede ser axilar. ¿Esta? No, en los niños, ¿por qué? No, no, a veces es difícil. No, cuando decimos niños, o sea, pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, en los recién nacidos, en los niños que tienen menos de 6 meses, ya un poquito más grandes se les puede controlar en la axila, ¿no? Miss, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar para que tome la temperatura? 3 a 5 minutos. De 3 a 5. Sí, de 3 a 5 minutos. Por eso es que ustedes saben que los niños a veces son inquietos, no se dejan, es bien difícil tomarle la temperatura, especialmente cuando es en otras vías. En la vía rectal, más que todo, es en pequeños, ¿no? Porque los pequeños no tienen tanta fuerza como los niños grandes.
Los niños grandes sí, ya en temperatura axilar. Listo. ¿Alguna pregunta más? Vamos a visualizar. Se ve los termómetros, ¿no? Se puede ver. Miren, fíjense que en los termómetros de mercurio siempre va a estar encerrado el número 37, fíjense, en todos, ¿no? 37, 37, 37, aunque no se logra ver bien aquí en el rectal. ¿Pero por qué? Porque siempre el 37 está encerrado. Ojo, es una referencia, porque eso nos indica que hasta ahí viene a ser el valor normal, hasta 37. Pasado los 37, significa que ya empieza lo que es el bochorno, lo que es la fiebre, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a ver. A ver, supongamos que estamos mirando el termómetro y el termómetro marca, a ver, hasta aquí. Recuerden que entre número y número hay unas rayitas y esas rayitas vienen a ser los decimales, ¿no? Por ejemplo, la primera viene a ser 35.1, 35.2, 35.3. Listo. A ver, ya tomé la temperatura y salió esto. A ver. ¿Qué temperatura tiene? 38.5 mil. Ujú. Muy bien, Sí, es 38.5. 38.5. Ujú. ¿Y cómo? ¿Por qué? Si acá dice 8, ya se sobreentiende que es 38, ¿no? Y aquí 38.1, 38.2, punto 3, punto 4, punto 5, justo aquí. ¿Ya? Listo. A ver. Otro. Vamos acá que está un poco más claro. Ujú. A ver, pero aquí no tiene rayitas. Aquí en el de arriba. Ujú. A ver. 37.3 mil. No. No. 8, 37.8. Ajá, 37.8. Muy bien, claro. ¿Por qué? Porque el 37 está aquí. Aquí está el 37. Aquí está el 37.5. 37.5. Punto 6. Punto 7. Punto 8. 37.8, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, así de esa manera es como nosotros leemos el termómetro. Vamos a continuar. Mecanismo de pérdida de calor. ¿Por qué podemos perder calor? Perder, ya no ganar temperatura. Puede ser por radiación. ¿Qué significa? La pérdida de calor mediante ondas electromagnéticas. O sea, por ejemplo, cuando estamos en un lugar eh, muy, muy grande y no hay muchas cosas. Por ejemplo, ustedes habrán entrado a un salón de clases y se dan cuenta
Imagínense cuando ustedes estaban en el colegio y hacía mucho frío. Ustedes llegaban primero y el ambiente se sentía helado. Entonces, eso viene a ser radiación. Sale de su cuerpo la temperatura, ¿no? Para poder calentar el ambiente. A medida que van llegando más personas, el ambiente se va calentando, ¿ya? Entonces, esa es una de las pérdidas de calor. Tenemos lo que es la evaporación. La evaporación, ¿qué viene a ser? A través del sudor, de la transpiración, ¿ya? Pérdida de calor por evaporación de agua. Listo. Después tenemos lo que es la convección. La convección viene a ser la pérdida de calor causada por flujos de aire o de agua, ¿no? Puede ser termolítica y termogénica. ¿Qué significa? Que en este caso puede, por las corrientes de aire, cuando hace mucho frío, podemos perder calor. O de repente cuando hay flujos de aire caliente, nos da la sensación térmica más elevada, ¿ya? Y por último tenemos lo que es la conducción. ¿Qué cosa viene a ser la conducción? Cuando una persona se recuesta sobre una superficie fría. Entonces la temperatura que tiene de su cuerpo la va a pasar hacia la superficie en la que se encuentra, ¿ya? Entonces esos son los mecanismos de pérdida de calor. Lo que es la radiación, lo que es la evaporación, lo que es la convección y la conducción, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No me está entendible. Ya, vamos, seguimos. ¿Qué necesitamos para tomar la temperatura? Nosotros necesitamos los termómetros. Puede ser, dependiendo de la zona donde nosotros vamos a tomar la temperatura. Puede ser oral, puede ser rectal o puede ser digital, ¿no? Para lo que es la parte axilar. Un lápiz y un papel, especialmente cuando tenemos muchos pacientes, para no olvidarnos qué temperatura o qué valores ha tenido, ¿ya? Torundas de algodón seca y húmedas con alcohol. Y lo que son bolsas de desechos para poder eliminar todo lo que nosotros utilizamos, ¿ya? Eso es lo que necesitamos con más frecuencia. ¿Cómo va a ser la limpieza del termómetro? Ojo, antes de usarlo, nosotros tenemos que limpiarlo. No podemos usarlo así nada más. Antes de la aplicación se limpia comenzando por el bulbo y terminando por el tallo. Pero para esto nosotros tenemos que conocer las partes del termómetro. Tenemos el bulbo, ojo, acuérdense, bulbo viene a ser esa parte plateada, que es lo que es sensible a la temperatura, el cuerpo que contiene la escala de graduación o cuando se puede ver cuando sube la temperatura, ¿no? Y por último tenemos la última parte que viene a ser el tallo, ¿ya? Listo, entonces, sabiendo esto, antes de usar el termómetro, antes, nosotros tenemos que limpiarlo desde el bulbo, o sea, desde aquí hacia el tallo, ¿ya? De aquí para allá. Listo. Luego de la aplicación, después que ya nosotros hemos terminado de tomar la temperatura, ¿de dónde a dónde limpiamos? Al contrario, ¿no ves que ya esto ha tenido contacto con el paciente? Ya no podemos dispersar la parte contaminada hacia el tallo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a limpiar del tallo hacia el bulbo, ¿ya? Entonces, así tiene que ser.
Estas tres partes son las más importantes. A ver, entonces, según este termómetro, ¿qué temperatura tiene la persona? 36.5. 37, Miss. No, 37 no. 36. 6.6. Ajá, muy 36. bien. 36.6. Porque miren, ¿ah? Sí, Miss. ¿Dónde da? Aquí está el No vi la 36. 36. Sí, Miss. 36.6. Punto uno, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6 en la 6. primera rayita. Para esto hay que tener Sí. buena vista, ¿no? Listo, entonces recordemos. Partes del termómetro, bulbo, cuerpo, tallo. Antes de colocarlo, ¿de dónde se limpia? De bulbo al tallo. Después del tallo al bulbo, ya con una torunda con alcohol. Sí. Listo, vamos con la toma de temperatura. Procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento para la toma de temperatura? Primero tenemos que lavarnos las manos. Eso es indispensable, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con pacientes tenemos que primero lavarnos las manos. Después tenemos que disponer el material que vamos a utilizar, ¿no? Preparar el material todo completo para después no estar corriendo, para ver qué cosas vamos a usar, qué cosas vamos a necesitar, ¿no? Informar del procedimiento, ya sea a la misma persona que se va a operar o de repente aquella que va de acompañante, ¿no? Pero siempre tenemos que informar. ¿Para qué? A esto se le llama preparación psicológica. Ujú. Después tenemos preparar la zona. ¿Por qué se dice preparar la zona? En algunos casos, por ejemplo, si se va a tomar lo que es la temperatura axilar, nosotros tenemos que ver si la persona tiene muchas vellosidades, si hay mucha sudoración, entonces todo eso debemos tomarlo en cuenta, ¿no? Colocar el termómetro de 3 a 5 minutos, eso es indiscutible. La persona tiene que estar sentada, colocar el termómetro en la axila, si es que fuera necesario, y después esperar, ¿no? De 3 a 5 minutos. Lo más recomendable es 5 minutos porque mientras hacemos otras actividades con el paciente se nos pasa el tiempo, pero no dejarlo pues con el termómetro, ¿no? Después tenemos sacar el termómetro y leer. Tenemos que leer la temperatura. Muy bien. Y por último, tenemos limpiar el termómetro, ¿ya? Limpieza ante todo. Muy bien. Y de nuevo, lavarnos las manos. Lavarnos las manos. Ya está. Precauciones. En el caso de las precauciones, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que la temperatura tiene que estar antes de 35. Miren aquí, antes de 35, ¿no? Cuando vayamos, si ya nos hemos fijado en la temperatura y no está por debajo de 35, entonces tenemos que bajar la temperatura agitando el termómetro, pero debemos cuidar, si es de mercurio, debemos cuidar que no se rompa o que no choque con nada, porque su cubierta es de vidrio y el contenido es mercurio y sabemos que el mercurio viene a ser un metal pesado, ¿ya? Entonces hay que tener precaución. Usar según corresponda, dependiendo, ¿no? Hay algunas personas que prefieren usar de mercurio, otras que son de diferente forma, de diferente tamaño, ¿no? Entonces, eso hay que
considerar. Y de todas maneras, pues la limpieza, ¿no? Antes de la aplicación, luego de la aplicación, ¿ya? ¿Y por qué? A veces ustedes dirán, pero ¿para qué voy a limpiar ya después? Si ahí lo voy a dejar y va a venir a usarlo de repente otro. Ojo, de preferencia el termómetro es personalizado, pero cuando es comunitario, entonces es importante después de la aplicación, después de colocar el termómetro, cuando ya vamos a leer la temperatura, entonces es importante limpiarlo porque siempre el paciente va a sudar, no va a transpirar. Y de todas maneras son secreciones y hay que desinfectar. Listo. A ver, por ejemplo, en el último termómetro, ¿qué temperatura tiene? ¿Cuánto tiene ahí en el último termómetro? ¿Qué temperatura tiene esta persona? 39.6. 6, Miss. Punto 6. Muy bien. Ujú. Muy bien. Listo. Vamos aquí. A ver. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto tiene? 37.5. 37.5, 5 un poquito más. 5, un poquito más. Qué buena. 37 puntos. 37.5. Ahí se considera 37.5 nada más, ¿no? Ay, nada. Ujú. Saben, así. Miren, por ejemplo, a Se le diferencia está de... echando un poquito más, Miss. Ah, ya. Cara tenía que ser. A ver, en este caso, por ejemplo, nosotros nos vamos a dar cuenta que donde descansan las personas, donde... ay, disculpen, chicas. Cuando esta temperatura tiene que tomarse cuando la persona está descansada. No podemos tomarle cuando está en actividad, cuando está, por ejemplo, haciendo ejercicio, ¿no? Porque se altera. Acuérdense los factores que alteraban. El ejercicio viene a ser uno de ellos, ¿no? Listo. Entonces, en este 37.5. ¿Ya qué se considera? A ver, yo les voy a dar las opciones. ¿Se considera bochorno, se considera fiebre o hipertermia? Bochorno, Miss. Bochorno, claro, bochorno nada más todavía. Pero es fácil que pueda subir rápido la temperatura, ¿no? Especialmente de los niños. No hay que dejar que de los niños aumente demasiado. A ver, en este caso, ¿cuánto tiene? 39.6. Muy bien, 39.6. A ver aquí, en la tercera. 36.6. 26.7. Ya, muy bien. 36.6. 6, claro. Porque aquí está el Pero está en 5. la otra raíz y... de a mí. ¿Cómo? Está en la otra raíz 35.6 ya pues. 36.6. Ponle una rayita más, dice Miss. Ahí Una está. Está rayita. urbano. Se pasa. Ponle Bueno. menos un punto, Miss. Ya, ¿y acá cuánto tiene? A ver. 35.5. Ajá, 35.5. Un punto más, Miss. Ajá, el punto que había perdido ya, el punto lo Pero ya ganó. me lo devolvieron. Ajá, muy bien. Listo, entonces ya ven, es fácil ver la temperatura, ¿no? Es totalmente sencillo. Y si es digital, aún mejor todavía, porque el digital, pues, empezando que es más rápido, también tenemos que
no hay peligro pues de contaminación, ¿no? O sea, cada termómetro tiene su pro y su contra también. No es que digamos que exista uno que sea excelente, ¿no? Tiene sus cualidades, ambos casos. Listo. A ver, les dejo este ejercicio. A ver, aquí ustedes me van a decir, ¿ya? Y en el otro, ustedes me van a decir dónde marcar. Pero en esto, me van a decir qué temperatura es la que hay. Primero vamos a acercarlo. Ya. Ya, a ver, la primera, ¿cuánto tiene de temperatura? 36.7 Miss. Ya, muy bien, 36.7. Ya, a ver la segunda. 36.2. Punto 2, claro, ya no le consideramos ese espacio, ¿no? Muy bien, 36.2. ¿El otro? 37. 37, muy bien. ¿El cuarto? 38.4. ¿Seguro? A ver. 38.5 Miss. Ah, punto 5. ¿Y el último? 38.9. Punto 9, muy bien. Punto 9. Sí. Mm. Ya, ahora, ¿hasta dónde voy a ubicar? Ustedes me van a indicar, me van a decir. Dice 39.7. Ay, 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 aquí. Ujú. Ya, Mucho, ajá, 39 puntos. Más 7, Miss. 1, Más 2, un poquito 3, 4, Ahí, 5. un poquito más de ahí. Uno más. Ahí. ahí, el otro, a ver, vamos a ver. Ya llegué a 37. Un poquito más, 2 líneas. Ahí, Dos líneas. Ahí, Miss, ahí. Ya, 36.8. no. Más. Ahí, un poquito más, un poquitito. En el rojo, ahí. Ahí en el Ay, rojo, Miss. ya está. El primero 35.2. falta una rayita, Miss. ¿A este? Sí. ¿Segura? A ver, mire, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, está bien. Yo no 35. veo. Ajá, no ve ya o ya. No veo. Ay, yo, Miss. En serio. 35.2, 35. un poquito No, más. más Bien. 2 Ahí. Ay. Ahí, Y el 2. último que es 34.5. No sé si se logra ver. Sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, 34.5. Ahí, Miss. Ahí. Ya está. Listo. Muy bien. Ya está. Entonces,
hasta ahí. Ya está. Listo. Entonces queda claro, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son los lugares donde nosotros podemos obtener la temperatura. Una de ellas viene a ser la vía oral. Es de manera sublingual, o sea, ¿qué quiere decir? Que el termómetro se tiene que sujetar debajo de la lengua, utilizando el clásico termómetro de mercurio durante un tiempo aproximado de 4 minutos. Claro que el tiempo que nosotros vamos a variar va a ser de 3 a 5 minutos, ¿no? Y así se coloca, miren, nosotros le vamos a pedir a la persona que abra la boca, que levante la lengua un poco y obviamente si es un termómetro que lo estamos usando que es oral, ya ese termómetro se va a quedar ahí, ya ese es personalizado, ya no se puede utilizar para otra vía más, no se va a utilizar para la vía axilar, ¿no? Imagínense. Precauciones en el caso de la temperatura oral. Se debe tener en cuenta la última ingesta de alimentos fríos o calientes. ¿Por qué? Porque obviamente al tener contacto con la temperatura de una bebida, de alguna comida, va a cambiar, puede variar la temperatura de la boca, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Se puede tomar la temperatura mínimo 15 minutos después de la ingesta, o sea, después que ya la persona ha comido o ha bebido, entonces recién ahí nosotros le vamos a tomar. ¿Por qué? Porque si le tomamos inmediatamente, ya saben que puede alterar, ¿no? 15 minutos. La temperatura oral se puede medir en todos los pacientes, excepto, o sea, en quienes no se puede tomar la temperatura oral en personas inconscientes, o sea, en personas que están en estado de coma, personas que tienen confusión mental, o sea, que de repente tiene algún problema mental. No, en ellos no. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Imagínense que mastiquen, o sea, que piensen que es otra cosa y muerdan el termómetro. Es peligroso, ¿no? En personas que sufran de convulsiones, tampoco se tiene que usar el termómetro oral. En afecciones de la nariz, boca o garganta. ¿Por qué? Porque la persona, al tener la boca cerrada, por ejemplo, si tiene la nariz congestionada y le tomamos la temperatura oral, la persona va a sentir que se ahoga, ¿no? Porque tiene que mantener la boca cerrada. O también en niños menores de 6 años, no, el niño va a pensar que es un juguete, que es un juego y lo puede morder, ¿no? Entonces es peligroso. En cualquier persona se puede tomar, excepto en las que he mencionado ahora. A ver, el procedimiento. Aquí hay un ejemplo. Un ratito, ahorita les voy a volver a compartir porque no he compartido el audio. Ya está, ahora sí. Primero nos aseguramos que el mercurio se encuentre cerca al bulbo y no al tallo, para que se pueda tomar la temperatura de forma correcta. Vemos que está a más de 36 grados centígrados, así que lo bajaremos, agitándolo de esta forma, hasta que esté cerca al bulbo. Ahora sí, como podemos ver, lo que se hace después es limpiar el termómetro con algodón humectado en alcohol. Ahora sí, vemos que Miren, está más de cerca al bulbo y aquí no voy al a tallo, detener para un que se ratito. pueda tomar la temperatura de forma correcta. Ahí, ¿logran ver la temperatura? Este viene a ser la columna de mercurio. Por ejemplo, ¿en dónde se encuentra ahorita la columna de mercurio? En 36.4 creo. En 36.4, ¿no es cierto? Pero antes de tomarlo, ¿en dónde tiene que estar? Debajo del 35. Cerca al Debajo. bulbo, miren. Menos de 35. Cerca al Vemos bulbo. que está a más de 36 grados centígrados, así que lo bajaremos, agitándolo de esta forma, hasta que esté cerca al bulbo.
Ahora sí, como podemos Aquí está, ¿no es cierto? No es esto que parece como una gota de agua, no, aquí está aproximadamente, pero está menos de 35. ver. Lo que se hace después es limpiar el termómetro con algodón humectado en alcohol, desde el tallo hacia el bulbo, 2 veces de preferencia. Luego le pedimos al paciente que abra la boca e incline la lengua hacia atrás para poder poner el bulbo del termómetro debajo de la lengua sublingual. Luego dejamos que el tallo se ubique por uno de los costados de la boca, de esta forma. El tiempo de espera para poder interpretar el resultado es de 3 a 5 minutos. En ese tiempo el mercurio del termómetro subirá del bulbo hasta el tallo según sea la temperatura del paciente. Muy bien, culminado el tiempo pasamos a retirar el termómetro al paciente y realizamos la lectura. Giramos el tallo hasta que podamos visualizar el mercurio y ahí está. Podemos ver que la temperatura es de ¿De cuánto? De 37.000. 37, muy bien. Ujú. 37 grados centígrados. Según nuestro cuadro se encuentra dentro de los parámetros normales. Ujú. Así se toma la temperatura oral. Muy bien, vamos a continuar. En el caso de la temperatura rectal, como dice su nombre, se toma en el recto, colocando al paciente en posición adecuada y en el caso de los niños recién nacidos. ¿Por qué? En el caso de los niños recién nacidos, más que para tomar la temperatura, se usa para poder verificar si es que tienen ano, porque algunos niños nacen sin ano, ¿no? Y esto es peligroso. Entonces, esta es una forma de detectar si el niño tiene esta anomalía. Se introduce el termómetro rectal, ¿ya? Pero en los niños pequeñitos, la temperatura más exacta viene a ser este tipo de temperatura. Ahora, hay que tener cierta precaución para tomar la temperatura rectal, ¿ya? Hay que acomodarlos, hay que lubricar especialmente el termómetro. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos la bandeja con todos los materiales. Los termómetros rectales, a ver, voy a retroceder para que vean el termómetro rectal, que tiene esta característica, ¿no? A ver, retrocedamos. Aquí, esta de aquí. Se dan cuenta que el bulbo es más corto y es más redondo. ¿Para qué? Para no lastimar el recto del paciente. Esa es la característica, ¿ya? Listo. El termómetro rectal, lubricante, que puede ser de repente glicerina, puede ser de repente lidocaína, puede ser en gel, ¿no? Puede ser también agua, pero nunca podemos nosotros colocar el termómetro rectal en seco porque podemos lastimar las paredes del recto. Toallas de papel o motas de algodón para poder limpiar el termómetro, la riñonera, frasco con solución antiséptica para colocarlo inmediatamente después de aplicado o de colocado el termómetro rectal. Reloj con segundero para poder saber cuánto tiempo nosotros tenemos que colocarlo, ¿no? Un tarro para desechos y guantes. Indiscutiblemente tenemos que hacerlo con guantes de procedimiento. No podemos hacer este tipo de procedimientos sin nuestra protección personal. Precauciones de la temperatura rectal.
Siempre hay que lubricar el termómetro antes de introducirlo, ¿no? Y sobre todo proteger la intimidad del paciente. Nosotros no lo vamos a colocar con los glúteos exponiéndose a los demás pacientes. Siempre tenemos que colocar un biombo, tenemos que colocar una sábana, ¿no? Para proteger su intimidad, para proteger su pudor. La temperatura rectal es recomendable para el paciente menor de 6 años. Para ellos sí. Menos o excepto en las siguientes personas. Por ejemplo, personas que hayan tenido cirugías rectales, ¿no? En ellos no, porque ya hay una lesión. En las personas que sufren de hemorroides, ¿qué cosa viene a ser la hemorroides? Viene a ser una dilatación de las venas que se encuentran en el esfínter anal, ¿no? Que se encuentran alrededor del ano. Si nosotros introducimos, podemos de repente, podemos ocasionar lesión, podemos romper ese hemorroide y puede sangrar, puede causar irritación en la persona, ¿no? En los pacientes con diarrea, definitivamente no se tendría que poner pues un termómetro rectal, porque al introducir, y esto se utiliza por ejemplo con los niños, al introducir el termómetro nosotros estamos estimulando el esfínter anal. Eso quiere decir que le va a llamar a evacuar, ¿no? Y los pacientes que tengan alguna alteración al corazón, que hayan tenido infarto de miocardio, no, se altera, ¿no? Le aumenta la frecuencia cardíaca y eso es peligroso, no es conveniente. Ahora, en la temperatura rectal, este procedimiento es muy poco usado en los adultos por la incomodidad que genera al paciente debido a su pudor. Por ello se realiza de preferencia la oral o axial. Aquí el procedimiento es básicamente el mismo, pero el paciente obligatoriamente debe estar recostado del lateral izquierdo y se introduce el termómetro rectal entre unos 2 a 3 centímetros en el orificio rectal. Ojo, fíjense, en el adulto de 2 a 3 centímetros, ¿ya? Y el tiempo cambia, ya no es como en los otros casos que se esperaba hasta 5 minutos. Aquí solamente se puede esperar de 1 a 3 minutos, más que todo por la incomodidad, ¿no? Como dice. Y se espera entre 1 a 3 minutos para realizar la lectura. Este procedimiento es más comúnmente usado en los bebés y se recomienda usar el termómetro digital debido a que realizan la lectura mucho más rápido. Asimismo, su uso y Miren aquí, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Cuánto se introduce? En el adulto de 2 a 3 centímetros, pero en el niño solamente 1 hasta 1,5 centímetros, nada más. ¿Por qué? Porque su cuerpito es más pequeño, ¿no? Y ¿qué pasaría si nosotros introducimos más? Podemos perforar el recto, entonces no es conveniente, ¿ya? Hay que hacerlo con mucho cuidado. rápido. Asimismo, su uso y manipulación debe ser cuidadoso debido al riesgo que puede producir al estimular el nervio vago en el bebé, que le puede producir arritmias cardíacas. Así que mucho cuidado. Ya está, le puede producir arritmias cardíacas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado especialmente con las personas que sufren del corazón para poder aplicar. Y ustedes dirán, y en el caso del adulto, ¿qué caso tendría pues ponerle o aplicarle, o mejor dicho, colocarle un termómetro rectal? Si solamente se utiliza en el caso de los niños, es que a veces cuando se sospecha de una apendicitis, ahí en ese caso, por ejemplo, se tiene que tomar la temperatura rectal, ¿no? Porque es la más exacta, sale más elevado, ¿no? En la temperatura rectal. Muy bien, seguimos. Toma de temperatura axilar. Es recomendable en adultos y en niños mayores de 6 años, ¿no? Es la más usual, es la más común, es la que más fácilmente utilizamos. Y aquí se deja el termómetro durante 5 minutos. El resultado es 0,5 grados centígrados menor que la temperatura oral. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, en la temperatura oral, como ustedes vieron en el ejemplo, ¿cuánto había salido? 37.
Y en el axilar, entonces, si es 0.5 menos, ¿cuánto saldrá? 36.5 mil. 36.5. Muy bien, ¿no? Es un aproximado. Secar el termómetro antes de colocarlo, ¿no? Hay que hacerlo con suavidad. Nosotros tenemos que secar. Si la persona transpira demasiado, tenemos que secar con una toalla de papel en la axila. No hacerlo con fuerza, ¿no? Porque solamente con toques, porque al friccionar, ¿qué es lo que vamos a generar? Vamos a generar calor, nada más, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de que vayamos a tomar la temperatura axilar a una persona que ha estado recostada, si ha estado recostada del lado derecho, ¿dónde vamos a colocar el termómetro? ¿Qué dijiste, Miss? ¿Dónde van a colocar? ¿En dónde podría poner el termómetro axilar si es que una persona adulta está recostada sobre su lado derecho? En el izquierdo. En el izquierdo, nunca se le coloca en el lado donde ha estado recostado, porque tiende a aumentar la temperatura más, pues, ¿no? En esa zona. Listo. La temperatura axilar. Precauciones de la temperatura axilar. Evitar tomar la temperatura en la axila si el paciente es muy caquéxico, o sea, si es muy delgado. Si es muy delgado no se le toma, ¿no? O sea, caquéxico ya significa ya el punto de la desnutrición, no delgado, ya es extremadamente delgado, ¿no? Si es que tiene infecciones en las axilas, si es que presenta inflamación de los ganglios linfáticos, eso es adenopatías, o sea, si de repente está inflamado y tú le vas a pedir que cierre el brazo, entonces le va a doler. O en los pacientes que tienen sudoración profusa, que se le conoce como hiperhidrosis. No, tampoco, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración o en cuenta otros tipos de temperatura. A ver, vamos a ver el ejemplo. Ahora, para realizar la toma de la temperatura axial, el procedimiento es el mismo. Primero nos cercioramos que el mercurio esté cerca al bulbo y luego limpiamos el termómetro 2 veces. Luego le pedimos al paciente que levante la manga de su polo y colocamos el bulbo del termómetro en el centro de su axila. Le colocamos así el brazo para que se sienta cómodo y no caiga el termómetro. Esperamos entre 3 a 5 minutos para poder leer los resultados. Una vez culminado el tiempo se retira el termómetro y se realiza la lectura. Aquí tenemos el resultado, que es de 36.5 grados centígrados, que según esta tabla de valores se encuentra dentro de los parámetros normales. Listo, muy bien. Es bastante sencillo, ¿no? La temperatura. Listo, ahora vamos a ver los valores que nosotros podemos encontrar, dependiendo del lugar, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta. Axilar, 36.5, así como en el ejemplo que vieron. En lo que es la temperatura oral, 37. En la rectal, 37.5. Y en la oidal o otal, también se le llama, 37.3. ¿Cuánto es el tiempo? En la axilar, 5 minutos. En la oral, de 3 a 5 minutos. En la rectal, de 1 a 3 minutos. Y en la otal, 1 segundo. ¿Sale el valor rápidamente? Sí, sale rápido, ¿no? En lo que es el oído. Por grupos de edad. Ojo, hay que considerar que no en todas las edades podemos tener la misma temperatura. ¿Ya? A ver, vamos a ver. En el recién nacido, ¿qué temperatura podemos encontrar? Entre 36.1 hasta 37.7. Y no es lo mismo, dense cuenta que esto, 37.7 en un adulto, ¿qué sería ya? ¿Cómo se considera?
Fiebre, Miss. Lo que nosotros conocemos como bochorno, claro. Entonces, pero para el recién nacido es normal, ¿no? En el lactante, entre 37.2 a 37.8, normal. ¿Por qué en el lactante es diferente? En este caso, por lo mismo que va lactando y va a ganar temperatura, ¿no? Niños de 2 a 8 años puede variar entre 37 a 37.5. De los 8 años a los 15 años, de 36.5 a 37. En los adultos, de 36.2 a 37.2. Y en el adulto mayor, inclusive puede tener hasta 36, de 35.5 hasta 36 grados. ¿Ya? ¿Y por qué? Miren, dense cuenta que cuando es más pequeño tiene más temperatura y contra más va pasando el tiempo, la temperatura va disminuyendo, ¿ya? Va cambiando. Claro, no es un rango tan elevado, ¿no? No es algo bien marcado, sino que se nota, ¿no? La temperatura. Así puede ir variando por edades. Listo. Ahí nos quedamos en lo que es la temperatura para poder hacer la práctica también. Hasta ahí seguimos avanzando respiración el día jueves y hacemos la práctica hasta ahí. ¿Ya? Listo, chicas. Chicos, no sé si estará Santorio. A ver, vamos a tomar asistencia. Ujú. Miss, una Miss, pregunta. perdón, Sí, dime. Miss, disculpe, soy Vidaurre, lo que pasa es que mi celular se me va a apagar. Dime, Mi ¿tienes alguna pregunta? Vidaurre soy, no, lo que pasa es que como va a llamar asistencia, mi celular se me va a apagar. Ya Vidaurre, no, pero una de tus compañeras tenía una pregunta. Yo, Miss. Ya dime Mendoza. Mendoza, Sí, Miss. dime, te escucho. Miss, ese de infección urinaria, cuando le ponen esa vía, no sé cómo se llama eso. Ese como cargan por sus venas en los gestantes. Eso le aparecen ronchas en sus cuerpos, ¿es normal? ¿Que la viendo venosa? ¿Cómo? Cuando le pasan medicamento por las venas. Ah, sí, Miss. No, no es normal que le aparezcan ronchas. Ese, no sé cómo se llama ese, lo que ponen. ¿Catéter? Mm, Ceftri, Ah, azona, dice ceftriaxona. Miss. Ceftriaxona. Ajá. No, no es normal. Tendría que verlo, de repente tiene alergia a ese medicamento. Hay que tener cuidado, tienes que avisar cada vez que le pongan. No es normal que le aparezcan ronchitas. Miss, De mi tía ya es del día, el día domingo en la noche dice que se ha aparecido, le ha dicho a la licenciada, no sé quién es lo que le carga, Ujú. y no le ha dicho nada. Hoy día también, y ha ido, y es, con hoy día ha sido 5 días, y para mañana todavía para que vuelva en doctor le ha dicho. Claro, les ponen pues así y tienen que retornar para ver si es que ha sido efectivo el tratamiento. Pero cada vez que tenga alguna alteración, tiene que avisar, ¿no? Eso no es normal, que aparezcan ronchitas. Eso dice, le pica mucho, Miss. No es peligroso, imagínate que en un momento tenga alergia y se le cierre las vías respiratorias. Ah, Es peligroso. ¿Ya? ya, Miss. Miss, una Listo. pregunta, Miss.
Dime, Acerca de la tarea que dejó de la anterior posiciones anatómicas, ¿vamos a hacer con su respectivo dibujo? no, solamente el título y para qué sirve nada más. No. Si tú gustas, le agrega dibujos, pero yo lo que quiero es solamente el nombre. Por ejemplo, lo que es la posición de Sims, ¿para qué sirve, no? Ay, ya, ya. Ujú. Ya, Miss, a eso nomás era mi duda. Listo, Gracias. Urbano. Ya, a ver, vamos a ver. Sencho, Choxe, Presente, Miss. muy bien. Escobedo, García Torres, García Torres. Sí está. Mendoza, Presente, Miss. muy bien. Montoya, Presente, mis buenas noches. listo, Montoya. Ollagues, Presente, Miss. muy bien. Panduro, Presente, Miss. sí, te escuché, Ollagues. Panduro, Ya, Miss. Pérez, Presente, Miss. Buenas noches. buenas noches. Poma, Rimaicuna, Presente, Miss. muy bien. Ruiz, Presente, Miss. muy bien. Santorio, Taco, Tic de azúcar, Presente, Miss. listo, Taco. listo, muy bien. Tic de azúcar, Urbano, Presente, Miss, buenas noches. muy bien. Velarde, listo, muy bien. Listo, chicas. Entonces nos encontramos el día jueves, ¿ya? Disfruten el día de mañana, su feriado. Ya nos encontramos el jueves para continuar con la clase. Miss, mañana no hay clases, ¿no? No. Cuando es rojo calendario, no hay clase. Pero sí hay tarea. Oye, qué barbaridad. Te pasas, No, oye. Miss, es que la Miss que nos toca mañana Mm, nos dijo, no va a haber clases, pero sí nos dejó tarea para entregar mañana. pero así es, pues sí. ¿Por qué se aburren? Nos tocó ayer y nos... Ay, Dios Y mío. Sí, dime, Rima y Cuna. No, Choxe. Ah, Miss, justo de la tarea que dice compañera. Miss, cuando dice cuál es el efecto global de los antisépticos, o sea, no entiendo su pregunta. No, el mm, efecto global. de los Está en las antisépticos. diapositivas, compañera. No sé, pues, como qué habrá querido decir la profesora. Pero si tu Eso compañera es lo dice, eso es lo que yo también no sé qué es lo que quiere decir, ¿no? ahí está en la diapositiva, como dice Ollagues. De repente ahí está, por ahí está la respuesta escondida. Sí, dijo para buscar en las diapositivas, Miss. Ya veo. Voy a buscarla entonces, a ver si encuentro. Con lupa, está bien. Listo, chicas, cuídense. Nos vemos el día jueves. Hasta el jueves, Miss. Hasta el jueves. Descansen. Sueño con las pajaritos. Ya Ollagues, igualmente. Chao.